how incredibly grateful we are to be here tonight. Quiero decirles cuán agradecidos estamos, increíblemente agradecidos de estar hoy acá. I want to tell you how humble it is for us Quiero decirles qué humildes y qué honrados nos sentimos that you will take time out of your busy schedule de que ustedes hayan tomado tiempo de ese horario tan ocupado que tienen to come and listen to some two older people from para the venir a United escuchar States a dos ancianos que vinieron de los Estados Unidos to share what they know about Jesus para Christ. compartir con ustedes lo que ellos saben acerca de Jesús. When we were singing earlier, Cuando estábamos cantando al inicio, we were singing about being in His presence. estábamos cantando acerca de estar en su presencia. The Lord shared with me, Ahí el Señor compartió esto conmigo. tell them I am right here. Diles que estoy acá, I am right here in your presence. que estoy acá en su presencia. And I want you to know something else. Pero Él quiere que sepas algo más. There are angels just filling this room. Que hay ángeles que están llenando este lugar. It's not just one or two angels. No es solamente uno o dos, no. Every single one of you has an angel beside you. Cada uno de ustedes tiene un ángel al lado. I understand from your pastor Yo entendí de lo que decía el pastor, that you've come here tonight. This is a couple's night. que ustedes vienen acá usualmente que es la noche de parejas. Is that true? ¿Sí? ¿Sí es así? Sí, yes. So I want to share with you something about couples Bueno, pues yo quiero compartir con ustedes algo acerca de las parejas. from a place you'll probably never guess that there's something in there for couples. Y lo voy a compartir tomando en cuenta un lugar del que ustedes nunca creerían que uno sacaría algo para hablar de parejas. And that's from the book of Genesis. Y ese es el libro de Génesis. In fact, from the first two chapters of Genesis. Y vamos a hablar en realidad de los 3 primeros capítulos de Génesis. Because you see, when God first created Adam and Eve, Porque es que miren, cuando Dios creó a Adán y Eva al inicio, I should stand here, shouldn't I? See, I wander around a lot. That's a sí, yo sé, yo me problem. muevo restos, yo me muevo restos, es un problema. You see, we're only 74 and 80, so you're gonna have to pardon us. We're still kids. Tienen que entender, apenas tenemos 74 y 80, somos niños. Y somos todavía, hay que perdonarnos. But he told me, you see, that God made a covenant with Adam and Eve. Entonces él me dijo que les contara que él hizo un pacto con Adán y Eva. And it's the only covenant he made before sin entered the world. Y ese fue el único pacto que él hizo antes de que entrara el pecado al mundo. It was a perfect covenant. Era un pacto perfecto. And if Adam and Eve hadn't disobeyed him, Y si Adán y Eva no lo hubieran desobedecido, our relationship with him in the rest of Genesis would have been a lot different. nuestra relación con Dios, en todo lo que dice Génesis, en el resto de Génesis, hubiera sido muy diferente. So God actually taught them Así que lo que Dios hizo fue que ahí Él les enseñó everything they needed to know to be walking in the kingdom of heaven. todo lo que ellos necesitaban saber para permanecer en ese camino o en ese reino de los cielos. We think that's a New Testament idea. ¿Sabes? Nosotros pensamos que eso es una idea del Nuevo Testamento, ¿verdad? But Jesus tells us about seek ye first the kingdom of heaven and all these things will be added to Que you. ahí es donde Jesús nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. But you see, Jesus is the second Adam. Pero es que saben, Jesús es el segundo Adán. And so he's trying to recreate for us Entonces lo que Él está haciendo, Él está tratando de recrear by para ti y living para a mí, sinless life in our midst a través de una vida sin pecado en medio de nosotros. what it's like to live in the Garden of Eden. Cuando Él vivió ese pecado, lo que Él quería recrear era mostrar cómo era vivir en el jardín del Edén. To live that perfect life Que era vivir esa vida perfecta, in a perfect relationship with en God. una relación perfecta con Dios.
So I want to go back and I want to pick up just a few things out of those 2 chapters Así que yo lo que quiero hacer es regresar a ese origen y hablar unas cositas de esos 2 capítulos that iniciales. have to do with couples. Y tiene que ver con parejas. Are you ready? ¿Están listos? God said, Dios dijo, let's make man in our image. hagamos al hombre en nuestra imagen. So God made man in his image. In the image of God he created him. Male and female he created them. Entonces Dios hizo al hombre en su imagen y semejanza, al hombre y mujer los creó, dice la Biblia. You notice there's only one image. Ustedes saben, hay usualmente una imagen. Oh! You see, it's just one image, but there's male and female. Pero miren el misterio, no hay una sola imagen, pero hizo hombre y mujer. So the male and female actually reflect the image of God. Así que el hombre y la mujer lo que hacen es que reflejan la imagen de Dios. Now we have an adversary in the world. An adversary in the world. Ahora tú y yo tenemos un adversario de este mundo, ¿no? Who wants to destroy the image of God. Que quiere destruir la imagen de Dios. So he wants to do everything he can to separate the idea of a male and female relationship in Así que él marriage. quiere hacer todo lo que esté a su alcance para romper y dañar esa idea de una relación entre hombre y mujer. So there's adultery, Entonces está el adulterio, there's homosexuality, la homosexualidad, there's pornography, la pornografía. there's all kinds of things that come into our lives that try to get us to convince that the relationship between a husband and a wife isn't as good as other things. Y están todas estas cosas que el enemigo quiere traer a nuestra vida para convencernos que la relación entre esposo y esposa no es tan buena como lo demás que el mundo ofrece. Okay. But I'm going to show you how to keep that relationship strong. Pero entonces yo hoy quiero mostrarles cómo mantener esa relación fuerte. Like your pastor said, Como el pastor decía, God said, let there be light, Dios dijo que se haga la luz and there was light. y se hizo la luz. God said, let there be a firmament in the heavens, Dios dijo que se haga el firmamento and it was so. y se hizo. God said, separate the water from the land so that the land becomes dry. Dios dijo separar el agua de la tierra y así la tierra se volvió seca. Y pasó. Then he said, let the plants grow, Después él dijo que crezca la vegetación. and it was so. Y pasó. And then he said, bring the fish, Y entonces Dios dijo que haya unos peces. Y hubo peces. Are you getting this kind of repetitive thing going? ¿Sí se dan cuenta de ese patrón como repetitivo que estaba pasando? Because when he creates us, he creates it as his image. Porque es cuando Él nos crea su imagen. And he says, Y Él dice, be fruitful and multiply. entonces le dice, sean fructíferos y multiplíquense. Now we think that means have children and have many of them, and they will eventually fill the earth and subdue it. Ahora muchos creemos que eso significa tener hijos y que ya tengan más hijos y que haya muchos y que así subyuguen la tierra. But remember, this is chapter 1. Pero recuerden, hay un capítulo 1. He hasn't created our bodies yet. En el capítulo 1 no han creado todavía nuestros cuerpos. So I can't have Adam and Eve couldn't have physical children yet. Así que en because ese they don't momento, en el have a capítulo 1, body Adán y yet. Eva no podían tener hijos físicos porque ahí todavía no tenían un cuerpo. Now it's true that being fruitful can mean having children. Ahora sí es verdad, fructificados puede significar también tener hijos. But the original Hebrew word means Pero la palabra original en el hebreo significa that which proceeds out of the mouth of a person. lo que sale de la boca de la persona. God said, Dios dijo and it was so. y se hizo. God said, and it was so. Dios dijo y pasó. The word said La palabra decir dijo, is amar, es and the first two letters is amar en am, hebreo. Y las primeras dos letras, which is mother.
Fueron The las first two letters Las primeras 2 letras is mother. significan mamá. And what does a mother do? ¿Y qué hace una madre? En el hebreo, ¿qué hace una madre? Take care, dice. Bears children, right? Una madre hace que da a luz hijos. So the word said Así que la palabra decir means God birthed light and it was so. significa esto, si la traducimos, que Dios dio a luz o dio a luz y eso pasó con su palabra. And all those other things, God birthed them. Y todas las demás cosas que dice es que Dios las da a luz. When He said it, Cuando it Él las birthed into habla, existence. se da ese nacimiento y llegan a existir. Judy gave a verse that said, speak to something as though it were, even if it's not yet. Judy dijo un versículo que lo conocemos, que llamen a las cosas que no son, como si fueran. And when God created us, Y cuando Dios nos creó, He said, I want you, Él dijo, yo quiero que tú, I want you, yo quiero que tú, I want you, yo quiero que tú, and you, y tú, and you, y tú, to speak the words that I put in your mouth, que hablen las palabras que yo planté en tu boca, and call on my might, y que llames a mi poder, y clames mi poder. and I'll create what you speak, Amén. Y yo creo lo que tú hablas, yo lo and crearé. it will come into existence. Y va a venir, va a pasar, va a ser. And that's really important for a relationship. Y eso es muy importante para una relación. If you two Si ustedes dos want to help each other be better people, quieren ayudarse el uno al otro a ser mejores personas, what are you going to speak to each other? ¿qué es lo que tienen que hablarse uno al otro? Are you going to say, I don't like the way you look? Van a decirle al otro, es que no me gusta cómo te ves. Or you get mad all the time? O si no, tú estás bravo todo el tiempo. Or I wish you weren't so lazy? O ay, ojalá que no fueras tan What do you think perezoso. those words are doing? ¿Qué es lo que crees tú que esas palabras están haciendo cuando las dices? God said and it was so, and when you say it becomes Dios dijo true. Dios dijo y pasó, y cuando tú dices, pasa. The worst thing that you can do for each other Lo peor que tú puedes hacer para la otra persona is to speak things that the Lord calls curses. es hablar esas cosas que el Dios llama maldiciones. Instead of speaking curses, you speak blessings to En people. vez de decir maldiciones, ¿qué tienes que hacer? Habla bendiciones. You say, honey, I am so proud of you. Tú le dices, amor, estoy tan orgulloso de ti. I am so grateful to be around you Estoy demasiado agradecido de poder estar alrededor tuyo. because you make me so happy inside. to Porque be tú with me you. haces tan feliz, una felicidad tan grande adentro. Now, you know what? That might not look on the outside like it's true. Y sabes, de pronto pareciera afuera que no es cierto. When Judy's horse bucked her off Cuando el caballo del que estaba Judy la tumbó, cuando and she hit on her head, y ella se golpeó en su cabeza, and it folded her spine around so that it made her so she couldn't walk at all. y se cayó y se pegó y se le lastimó la columna y no pudo caminar más. And the doctor said they couldn't do anything more. Y en ese momento que los doctores dijeron que ya no había nada para hacer, She went to the Bible, ella fue a la Biblia and it said, speak this truth to yourself. y ahí dice, habla esta verdad, háblatela a ti mismo. God wants you to be well. Dios quiere que tú estés bien. So what did she say? I am ¿Y well. qué fue lo que ella empezó a decir? ¿Se acuerdan? Yo estoy bien. She was still walking around on crutches Todavía estaba caminando con muletas. for a year. Por un año con muletas. People laughed at her. La gente se burlaba de ella, Well, they laughed at Jesus too. pero también se burlaron de Jesús. A man came to him and said, my daughter is dying. Un hombre vino a él y le dijo, mi hija está sufriendo, está muriendo. So by the time Jesus got to the house, they said, your daughter is dead, Y forget para el it. momento cuando Jesús llegó allá, ¿qué fue lo que le dijeron? Dijeron, hombre, su hija ya murió, déjelo. Jesus said, your Y Jesús daughter dijo, isn't dead, she's just sleeping. Tu hija no está muerta, solo está durmiendo. And what did they do? ¿Y qué fue lo que hicieron las personas? They laughed at him. Se rieron de eso.
She's just sleeping? You're kidding. Que está dormida, pues me está, ¿qué le But pasa? Jesus was speaking the words of blessing Pero to that Jesús dead estaba hablando child. las palabras de bendición en la vida de esa niña. He was speaking life into that dead Él child. estaba hablando luz de vida en esa niña muerta. And so he said, Tabitha, get up. And Y she entonces le did. dijo, Tabita, levántate. Y se levantó. Judy has said the same thing to a man across the street. Mi esposa Judy ha dicho lo mismo, le dijo el mismo nombre al otro lado de la calle. He'd been dead for over an hour. Había estado muerto durante 1 hora esa persona. And she walked over him and she said, you can't have him yet. Y ella caminó, se acercó a ese hombre que estaba muerto y le dijo, aún no te ha llegado la hora. Satan, bring his life back to him. Satanás, le regresa la vida. Death, you have no hold on him. Muerte, no tienes ningún poder sobre él. Life, come back to him. Vida, que la vida regrese a él. And he got up. Y se levantó. Y Yeah. se levantó. The aid car came, they brought him, put him in an Y entonces ambulance, ahí llegó la ambulancia. took him to the hospital, Lo llevaron al hospital. and a week later, Y una semana he más sat tarde, up él se absolutely levantó well. totalmente bien. We have friends that do that all the time. Y tenemos amigos que hacen We have eso todo el seen people tiempo. walk out of Que wheelchairs. ellos ven a la Yes. gente levantarse de la silla de ruedas. Why? Because ¿Por qué? we speak Porque es the que word, hablamos la palabra and it is so. y pasa. God gives you the words to Dios te say. da las palabras para decir. It's not by your might. Y no es por tu poder, no es por tu fuerza. He puts the words there Él pone las palabras so that He can do the work in you. para que así Él pueda hacer la obra en ti. Now, God came to Adam and He said, it's not good for you to be alone. Entonces, ¿qué pasó? Dios llega, se acerca a Adán y le dice, no está bien que el hombre esté solo, no está bien que estés solo, Adán. I will create a helpmeet for you. Yo voy a crear una ayuda idónea para ti. There are 3 letters, 3 Hebrew letters for that word. Y para esa palabra ayuda idónea hay 3 letras hebreas. And guys, I want you to turn and look at your spouse or Y your girlfriend. hombres, yo quiero que volteen y miren a su esposa o a su Here's novia. these 3 words. Aquí están las 3 palabras. First letter, La primera de las 3 letras. she will have eyes to see that you don't see. La primera letra significa va a tener ojos para ver lo que Is tú no that ves. true? ¿Es verdad? ¿Es verdad? Isn't that true, ladies? ¿No es cierto, mujeres, que es verdad? Ojos para ver lo que no You ves. tend to see things that your husband or your boyfriend don't Tú see. usualmente ves cosas que tu marido o tu novio no ve. And the next thing is, it says, God's going to give you a weapon and to be able to fight battles that He can't even see. La segunda significa que Dios te da un arma para que pelees batallas que Él ni siquiera puede ver. And the third thing Y is, la tercera es, the head is the head. I want you to treat her not beneath you or above you. I want you to walk side by side, eye to eye, for the rest of your la life. tercera tiene que ver que es, quiero que la trates, no más que tú, menos que tú, sino al contrario, que esté lado a lado, toda la vida, juntos. She is an indispensable partner for you. Ella es un compañero indispensable para ti. Well, God brought Eve to Adam. Dios trajo a Eva, se la trajo a Adán. And what did He say? ¿Y qué dijo? Well, God, I would have really liked a redhead. ¿Será que Adán le dijo, Dios, pero a mí me gustaban pelirrojas? No, He said, wow! No, él dijo, ¡wow! And laughed. Y se rió, se gozó. Bone of my bone and flesh of my flesh. I'm Huesos de mis going huesos, carne de mi carne. to call her woman, for out of man she came. Yo voy a llamarle mujer porque salió del hombre. Now that's just about the worst kind of translation you can have. Pero esa que les digo es tal vez la peor traducción que se puede hacer de eso. Because that's not really what He said. Porque es que no es lo que dice en realidad. If you read in the Hebrew, Si tú lees esa parte en el hebreo, He is saying ahí está diciendo, there are 3 letters in each one of those words. que hay 3 letras en cada una de Woman las and palabras. man.
En las palabras mujer y hombre. Two of those letters are the same. Dos de esas letras son la misma en la palabra. And there's two letters that are not the same in those. Pero entonces están las otras dos letras que no son They're lo the mismo. first two letters of God's name. Porque las primeras dos letras son son las dos primeras letras del nombre de Dios. So, you've heard about a threefold cord is not quickly broken. ¿Ustedes han escuchado este versículo que dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente? God is the third link of that cord. Dios es el tercer doblez de ese cordón. And he says, I am an integral part of your relationship. Y él dice, yo soy una parte integral de tu relación. What happens when you put two firebrands together without ¿Qué pasa cuando ustedes colocan dos llamas en fuego juntas, pero sin amarrarlas? They burn each other up. Se queman, ¿verdad? Why do you think there's so much conflict and divorce in the world today? ¿Por qué creen que hay tanto problema y divorcio y conflicto en el mundo hoy? Because God is not in the center of your relationship. Porque Dios no está en el centro de tu relación. Right? ¿Sí? Now, man's name Ahora, el nombre del hombre means man is working in the fire. significa el hombre está trabajando en el fuego. And woman's name Y el nombre de la mujer is woman is a thank offering to the Lord. Is a thank offering. Y A el de praise la mujer offering. significa que es una ofrenda de alabanza al Señor. Paul picks up on this Y todo cuando ustedes lo miran como una imagen grande, and says, this is a mystery. vemos esto, que es un misterio. I'm speaking of the relationship Christ has with the church. Porque yo también hablo aquí de la relación que Cristo tiene con su iglesia. He was working in the fire. Él estaba trabajando en el fuego. He loved her and gave himself up for her, Él la ama y se dio a sí mismo por ella, that he might present her holy and blameless to his para que él la pueda Father. presentar como esa ofrenda As an santa act of y sin faith. mancha para su Padre, como una And ofrenda de that's our alabanza. relationship, men, Y esa es nuestra relación, hombres. of our relationship with our wives. Esa es nuestra relación con nuestras mujeres. We are to continually bless them Estamos para bendecirlas continuamente and lift them up as an act of praise to y God. levantarlas como un acto de alabanza a Dios, To present them holy and blameless para before Him. presentarlas santas y sin mancha delante de That's Él. our role, guys. Ese es nuestro rol, nuestro papel, hombres. Did you hear me? ¿Sí me escucharon? She has eyes to see that you don't see. Ella tiene ojos para ver lo que tú no ves. And the worst thing that you can do Y lo peor que tú puedes hacer is to say, you gotta do it how I see it, not how you see it. es que una vez que tú me digas, esto lo hacemos como yo lo veo, no como tú lo ves. God says, I brought her into your life so that you can see another dimension of your real life. Dios dice, yo te la traje a tu vida para que tú puedas ver otra dimensión de tu vida real. Don't try to put her down. No trates de menospreciarla. Ask her to help you see what she sees Pídele que te ayude a ver lo que ella ve, so that you can agree and go at whatever you see together. para que así puedan estar de acuerdo y oír o buscar lo que ustedes ven juntos. Because the Lord is in your midst, Porque el Señor está en el medio de ustedes, building you up as a team construyendo tu relación como un equipo to reflect His image. para reflejar su imagen. Are you getting anything tonight? ¿Sí están entendiendo algo hoy? Not gonna. Do you have a couple more minutes? Tengo unos minuticos más. Okay. ¿Ok? Can I jump up and down some more? Well, that's ¿Será que puedo exciting. saltar un poquito más acá? ¿Sí se I'm puede? only 74, so you Solo tengo know. 74, yo salto de alegría. It gets down to the end of chapter 2, Y entonces, si tú y yo vamos hasta el final del capítulo 2, and it says they were both naked and unashamed. dice de una parte que estaban desnudos pero no sentían vergüenza. Now, we tend to look at that and say, Nosotros tendemos a mirar ese pasaje y decir they walked around with no clothes on, que ellos caminaban por el Edén sin ropa, desnudos, and they weren't embarrassed about it. y que no les daba pena. That's not what it means. Pero eso no es lo que dice ahí.
The word naked is a very special word. La palabra desnudo es una palabra especial, It's bien made up especial. of 4 characters in Hebrew. Each one of them has a meaning. En el hebreo tiene 4 caracteres, cada uno de esos tiene un significado, 4 letras. The first one is see. El primero es ver con los ojos, See the man. es ver el hombre, He doesn't have any resources. no tiene ningún recurso, He doesn't have any money. no tiene dinero He is now anchored to a problem. y ahora está ahí That's the other 2 anclado a un letters. problema. And he's going to try to solve this problem. Y entonces va a empezar a resolver este problema. James says, when you're faced with trials of many kinds, count yourself supremely happy. En Santiago dice, cuando tú estás enfrentando muchos problemas, considérate feliz con los... What is a trial if you know how to do it? ¿Qué es un problema, una prueba, si tú sabes cómo llevarlo? Things are only trials if you don't know how to use them. Miren, las cosas van a ser problemas si tú no sabes cómo usarlas para ti, lo que sea, se convierte en problema. Right, so how do you work with them? Así que ¿cómo trabajas con lo que tienes, con los Do you problemas? try to take your own resources and your own ingenuity and try to figure out how to make it happen? Normalmente tú tratas de tomar tus recursos o tu propia ingeniería y hacer que se solucionen los problemas. This word naked means this. Esa palabra desnudo tiene que ver con esto. Adam recognized he didn't have the resources Que to Adán handle reconoce this. que no tenía los recursos para solucionar su problema. It was a trial. He didn't know how to figure it out. Que era una prueba y que no sabía cómo resolverla. So he asked the Lord, Lord, show me what's wrong here. Así que Dios le dice a Adán a Dios, Dios, muéstrame que está mal con esto. Remember, God said, let there be light. ¿Se acuerdan que Dios dijo que haya luz? We're not talking about this kind of No light. estamos hablando acerca de esta luz de acá. We're talking about revelation kind of light. Estamos hablando de la revelación, de la luz que trae revelación. Where God opens my eyes to Donde see Dios what the real abre problem mis is. ojos para ver cuál es el problema verdadero. God, turn on the light, your revelation, so I can see what the problem is. Dios, prende la luz, trae tu revelación para que yo pueda ver cuál es el problema. And then show me how you want to handle the problem, because I can't. I don't have the Y resources. entonces, Dios, muéstrame cómo tú quieres que yo maneje este problema, porque yo no puedo, yo no tengo los recursos. Then put your words in my mouth, Y entonces pon tus palabras en mi boca, and then I will speak those words to this problem, y entonces yo voy a hablar esas palabras a ese problema, and it will be solved. y se va a resolver. Remember Judy's story about the horse that fell off the ridge? ¿Se acuerdan la historia de Judy del caballo que se cayó por el acantilado? We've got a friend that goes to heaven quite often. Nosotros tenemos un He's amigo on the que trip with us. visita el cielo frecuentemente. And one of the first times he did, God said, you know, I've got billions of angels and you guys don't ask them to do anything. Y saben, una vez, la primera vez que fue al cielo, Dios le dijo, mira, yo tengo millones de ángeles y ustedes nunca les piden que hagan nada. When is the last time you asked an angel to do something? ¿Cuándo fue la última vez que tú le pediste a un ángel que hiciera algo? You have personal angels. Ustedes tienen ángeles personales. Honest. En serio. And so she said, God, help me, send angels. Entonces ella dijo, Dios, ayúdame, envía a los ángeles. And these big 10-foot angels Y came. entonces estos ángeles de 4 metros vinieron. But notice what they said. Pero recuerden lo que dijeron. Judy, what do you want? Judy, ¿qué es lo que quieres que hagamos? Because they couldn't do anything until she spoke the Porque ellos words. no pueden hacer nada hasta el momento que ella hablara las palabras diciendo, As salva soon mi as she caballo. said, save my horse, Tan pronto como ella dijo, salva mi caballo, they said, do you want me also to save the load, the pack, ahí dijeron, ¿tú quieres que también rescate la carga? the stuff on the horse's Lo que back? estaba en la espalda del caballo. She said, yeah. Ella dijo, sí. And as soon as she said both of those things, Y entonces, tan pronto como ella dijo esas dos cosas, they went and saved her horse. ellos fueron y salvaron su caballo. God said, and it was so. Dios dijo y pasó. He's telling each one of us we have the authority to speak His words. Él está diciéndonos a cada uno de nosotros acá, tú tienes autoridad de hablar mis palabras And He will make it happen. y Él va a hacer que pase. He said, ask me if you have wisdom. Ask and I will give you the wisdom to speak the words. Pídeme, si no tienes sabiduría, pídeme, yo te voy a dar la sabiduría para que hables las palabras.
But now let's look at the second time the word naked is used. Pero ahora miremos la segunda vez que la palabra desnudo aparece. It's in chapter 3. Esa palabra desnudo aparece otra vez en el capítulo 3. And I'll bet you in your Bibles it's the same word. Y yo les apuesto que en sus Biblias es la misma palabra. But it's not the same word in the Hebrew Bible. Pero en la Biblia hebrea no es la misma palabra. O sea, en la nuestra aparece desnudo, en hebreo no es la misma. Moses didn't write the same word for naked. Moisés no escribió la misma palabra cuando dijo desnudo, en el capítulo 2 y en el 3. Remember what the first word was? ¿Se acuerdan lo que fue la primera palabra? Behold the man anchored Míralo. to chaos. Behold the man anchored to chaos. La primera palabra desnudo era mirar al hombre que está atado al pecado. He doesn't have any Si no resources, tiene recursos, so he's going to ask God entonces le pide a to Dios give him understanding, que le dé illumination, el entendimiento, la iluminación. light, and then the power of the words to give to speak to that problem. Y entonces el poder en su boca para hablar ese problema. But here's what the second naked says. Pero ahora esto es lo que significa la segunda palabra, cuando aparece desnudo o desnudez. Behold Miren the man's strength la fuerza del hombre trying to solve the problem. tratando de resolver el problema. Do you see any difference? ¿Sí ven una diferencia? He's now trying to solve the problem. En el 3 ahora es el hombre mismo tratando de resolver su problema. And when God said, Adam, where are you? He said, Y cuando Dios le dice en el capítulo 3, Adán, ¿dónde estás? I was Pregunta. afraid Adán because I dice, was yo naked. estaba asustado porque estaba desnudo, me escondí. You see, whenever we try to do something out of our own strength, Si ven, porque cada vez que tú y yo tratamos de hacer algo con nuestra propia fuerza, it's never enough. no es suficiente. You know why? ¿Saben por qué? You can't see the whole problem. Porque no puedes ver todo el problema. When you ask someone to marry you, Cuando tú le pides a alguien que se case contigo, how do you know what kind of a relationship that's going to be 20 years from now? ¿tú cómo puedes saber qué tipo de relación va a ser de aquí a 20 años? When you decide to live in Bogota, Cuando tú decidiste vivir acá en Bogotá, how do you know what kind of a place you're going to live in 20 years from now? ¿cómo sabías qué tipo de lugar sería 20 años adelante? When you decide to go to work O cuando tú decides ir a because you like trabajar to do something, porque te gusta hacer algo, how do you know that isn't going to be a trap 20 years from now? ¿cómo sabes que eso no se va a convertir en una trampa 20 años en adelante? You can't see down the road. Tú no puedes ver más allá. You can't see what's in the future. Tú no puedes ver lo que está en el futuro. But guess who does? Pero adivina quién sí puede. God's eyes. He Los can ojos de see. Dios. Él puede ver Your eyes can't. lo que tus ojos no pueden. So if you try to come and solve a problem today, Así que si tú vienes y tratas de resolver ese problema With your ahora resources. con tus recursos, guess what? adivinen qué va a pasar. The problem will change later on. El And it problema just va a comes cambiar back más to bite adelante you. y va a venir y atacarte otra vez. And you say, if I just had more money, Tú dices a veces, si yo solo tuviera más dinero, or if I just had a better car, o si yo tuviera un carro mejor, or a better job, o un mejor trabajo, or a prettier wife, o una esposa más bonita. yeah, Sí, everything would be better. todo sería mejor. And you're never satisfied. Y así nunca estás You're satisfecho. always fearful that things will change Siempre vas a tener miedo de que las cosas cambien. and you won't be ready for it. Y no vas a estar listo para ese cambio. The only way that you as couples can face tomorrow La única manera en la cual ustedes como parejas pueden enfrentar el mañana is if you agree that the two of you es si ustedes se ponen de acuerdo que los dos see more than one of you, se ponen de acuerdo en esto, que los dos ven más que uno solo. and you agree together Y de acuerdo that when you face a problem, llegan a este acuerdo que cuando ustedes enfrenten un problema, you won't try to solve the problem yourself, no van a tratar de resolver ese problema ustedes, en sus but fuerzas, you'll ask the Lord, sino que le pedirán al Señor: Lord, show me what the problem is, Dios, muéstrame lo que el problema es and then give me the words to speak to that problem y dame las palabras para hablarle a ese problema, so that you will help me fix it. para que así tú me ayudes a arreglarlo. If you do that, Si tú haces eso, there will be no shame for you.
No va a haber esa vergüenza para ti. Do you know what the word shame means in Hebrew? ¿Ustedes saben lo que significa la palabra vergüenza en hebreo? 2 letters. 2 letras. House Casa and devour. y devorador. Whatever you do to make your house prosper, Lo que sea que tú hagas para que tu ends casa up prospere, devoured. va a terminar devorado. How many of you have ever read the book of Ecclesiastes in the Old Testament? ¿Cuántos de ustedes han leído el libro de Eclesiastés en el Antiguo Testamento? Everything Solomon tried, Todo lo que Salomón trató it ended up being vanity. terminó siendo ¿qué? Vanidad. It ended up being futile. Terminó siendo fútil. It ended up being a disaster. Terminó siendo un desastre. He had all the money in the Él world. tenía todo el dinero del mundo, He had all the power in the world. todo el poder del que He quería. was a young man. Era un hombre joven. He had as many wives as he wanted. Tenía tantas esposas como él quiso. Yet everything he tried to do by himself Sin embargo, todo lo que él trató de hacer por sí mismo ended up being very disappointing. terminó siendo algo totalmente desolador. And he couldn't point at any of it and say, I am really proud of Y that. no había nada de lo que él pudiera decir, de eso estoy orgulloso. God doesn't want that for you. Dios no quiere eso para ti. He wants you to be proud of yourselves, Él quiere que tú estés orgulloso de ti mismo. proud of your relationship Que with estés Him, orgulloso de tu relación con proud of Él. your relationship with Him, Orgulloso de tu relación con Él. proud of where you live, Orgulloso de donde proud of what vives, you do, de lo que haces. so that when you go through life, Así, de tal manera que cuando estés en tu vida, día a you can día, walk with your head high, puedas caminar con tu cabeza en alto, without shame. sin vergüenza. Look at us, we're 80 and 74 years old, Mírenos a nosotros, 74 y 80 años de edad. and we're just like a bunch of kids Y nos sentimos como niños todo el tiempo. because of our relationship with each other and with the Lord. ¿Por qué? A causa de nuestra relación entre nosotros y con el Señor. And I dearly want that for every one of you. Y yo de verdad, de corazón, quiero eso para cada uno de ustedes. And if you have ears to hear, you will hear it. Y si tienes oídos para oír, lo escucharás. And no matter how much you are challenged to do it now and get it done, Y sin importar qué tanto tú estés ahorita como forzado a hacerlo ahorita, a hacer que se arregle ahorita. you will seek each other's counsel, Primero vas a buscar el consejo de la otra persona. and you will wait on the Lord Y vas a esperar en el Señor until He reveals to you what the problem really is, hasta que Él te revele cuál es el problema verdadero and give you the words to speak to that, y te dé las palabras para hablarle a ese problema. so that it wins for you. Y para que esté Amen. libre, para que I want se you all acabe. to stand, please. Amén. Quiero que se pongan de pie. Gloria a Dios. I said in the beginning, Yo dije al inicio, Jesus Christ is here among us. el Señor Jesús está acá en medio de nosotros. You are here for a reason. Tú estás acá por una razón. You are here for a reason to hear these words spoken to Tú you. estás acá porque necesitabas escuchar que esta palabra se te hablara. These are not just idle words. No son palabras pasajeras. God wants you to recognize Dios quiere que tú reconozcas that you can speak blessing into your relationship, que tú puedes hablar bendición en tus relaciones, blessings to your children. bendiciones a tus You hijos. can ask the Lord to bring angels around your spouses, Tú puedes pedir al Señor que traiga ángeles alrededor de tu to bring esposo, tu angels esposa, around your children, que traiga ángeles alrededor de tus hijos, to protect them and encourage them. que los proteja y los levante, los fortalezca. You can ask angels to go before you as you drive from home to Tú puedes work. pedirle a los ángeles que vayan delante tuyo cuando vas conduciendo a la casa. You can ask angels to go before you when you get on an airplane to Tú go puedes pedirle somewhere. a los ángeles que vayan delante de ti cuando estás en un avión yendo a algún lugar. When you're tired, you can ask angels to revive you. Cuando estés cansado, tú puedes pedirle a los ángeles que te fortalezcan. They are there to help you, to serve you. Ellos están ahí para ayudarte, para servirte. They are God's messengers for you. Ellos son los mensajeros de Dios para ti. And they have been created for your sake.
y ellos tienen esa creatividad, fueron creados por tu bienestar. And so I proclaim to you now, Así que ahora yo les proclamo a ustedes, in the power of the Holy en Spirit, el poder del Espíritu Santo, to have what your inheritance is, because it's great. levanta ahora tu vida y tus ojos para ver lo que tú tienes, lo que tú heredaste de Dios, porque es grande. Paul says, I pray that the eyes of your heart may be open, Pablo dijo, yo oro para que los ojos de tu corazón se abran, that you may know the hope to which he calls you. que puedas conocer la esperanza que te You llamó. are called to this kind of life. Tú eres llamado a este tipo de vida, a este tipo de vida eres llamado. Do you hear me? ¿Sí me están escuchando? And he says that you may know the inheritance that you have with all God's people. Y él dice, Pablo dijo que puedas saber la heredad que tienes con la gente de Dios. I've just told you what your inheritance Yo te is. acabo de decir cuál es lo que heredaste de Dios. You don't have to try to do it yourself. Tú no tienes que intentar hacer las cosas solo. God's resources and His angels are there to help you. Los recursos de Dios y sus ángeles están acá para ayudarte. And Paul says, I want you to know the power that's available to you. Y Pablo dice, yo quiero que sepan el poder que está disponible para ustedes. It's measured by the amount and the power that He used to raise His Son from the dead and seat Him in the heavenly places. Que cuando se mire ese mismo poder que resucitó a Jesús de los muertos y lo sentó en lugares celestiales. You are co-heirs with Christ. Ustedes son coherederos con Cristo. If Christ can do this, so can you. Si Jesús pudo hacerlo, tú puedes. You have the authority to accomplish Tú what I tienes la told you tonight. autoridad para hacer lo que Dios te dice que hagas. And I challenge you to grasp it and hold it and live it. Y yo te reto ahora que lo agarres, lo uses, que lo vivas en el poder de Cristo Jesús. Amen. Amén.